¿Qué pasa cuando una pequeña chispa de esperanza se convierte en luz en medio de la oscuridad? Una historia que tocará tu corazón, donde entre el dolor y el esfuerzo nace una nueva vida llena de fuerza. Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y desenlaces sorprendentes. Además, YouTube te enviará notificaciones de los nuevos capítulos. María tenía apenas 12 años cuando perdió a sus padres. La tristeza la envolvió como un manto pesado, y de repente el mundo que conocía se desmoronó. Sin nadie que la cuidara, fue llevada por su tío y tía a vivir con ellos, pero pronto descubrió que su acogida no era por amor, sino por conveniencia. Su vida cambió radicalmente. Cada día se despertaba antes del amanecer para encargarse de los quehaceres de la casa, lavar, cocinar y limpiar, y luego trabajaba bajo el sol implacable en los campos, sembrando, regando y recolectando, sin descanso. Mientras tanto, los hijos de sus tíos asistían a la escuela, aprendían, jugaban y soñaban, pero María no tenía esa oportunidad. Cada vez que pedía ir a la escuela, sus tíos la reprendían con dureza, la castigaban, la encerraban en algún cuarto y muchas veces la dejaban sin comer hasta que terminara sus tareas. La injusticia era constante y la soledad era profunda. Poco a poco, María aceptó la dureza de su vida como si fuera normal. Su corazón se acostumbró al dolor y sus manos aprendieron a trabajar sin quejarse. Pero dentro de ella, aunque invisible para todos, había una chispa pequeña, una luz tenue de esperanza que nunca se apagó. Los años pasaron y María creció en silencio. Cada amanecer era una lucha, cada día una repetición de tareas interminables. A veces se sentaba sola en un rincón de la casa o bajo un árbol en los campos, y recordaba a sus padres con nostalgia, a su infancia perdida, y a los amigos con quienes jugaba antes de que todo cambiara. Su corazón se llenaba de tristeza, pero también de recuerdos dulces, momentos que la sostenían y le recordaban que había algo más allá del sufrimiento. La vida le había enseñado a ser fuerte, a sobrevivir y a encontrar pequeñas alegrías donde nadie más las veía. Trabajaba con dedicación, porque entendía que su único camino era a través del esfuerzo, aunque aún no supiera qué sería de su futuro. Cada tarea, cada golpe de la rutina, cada momento de hambre o miedo, se convirtió en parte de su existencia. Sin embargo, mientras la vida parecía darle solo desafíos, María nunca perdió del todo la esperanza. En lo profundo de su corazón, soñaba con un día en que pudiera ser libre, tener sus propios recursos, y sentir que pertenecía a un mundo que finalmente reconociera su valor. Cada noche, antes de dormir sobre su manta gastada, se permitía cerrar los ojos y dejar que su imaginación la llevara a un lugar donde pudiera ser ella misma, sin miedo, sin límites, y con posibilidades de crear su propio destino. Un día, mientras trabajaba en los campos bajo el sol ardiente, un destello familiar captó su atención. Una mujer se acercaba, bajando de un coche grande y elegante. Sus pasos eran firmes, pero su mirada estaba llena de cariño y preocupación. María parpadeó, incrédula, y luego escuchó aquel nombre que hacía años no oía. María, dijo la mujer con una voz temblorosa. Fue como si el tiempo se detuviera. María reconoció inmediatamente a la mujer, era Mara, su amiga de la infancia, alguien con quien había compartido risas, juegos y secretos antes de que la vida la separara del mundo que conocía. Sus corazones se unieron de nuevo en un abrazo que transmitía años de recuerdos, de amor perdido y de comprensión mutua. La emoción era abrumadora, y por un momento, María sintió que podía respirar con libertad. Mara, al escuchar la historia de María, comprendió de inmediato la magnitud del sufrimiento que había soportado. Cada palabra, cada lágrima,
cada silencio que María había acumulado en su corazón, fue un grito silencioso de injusticia y resiliencia. Mara prometió ayudarla, no solo con palabras, sino con acciones concretas. Le explicó que el terreno en el que trabajaba diariamente pertenecía parcialmente a su familia, y que había formas legales de reclamar su parte legítima. Por primera vez en años, María sintió que su esfuerzo diario podía transformarse en algo más que mera supervivencia. La esperanza, esa chispa que siempre había llevado consigo, comenzó a crecer y a iluminar su corazón con una luz nueva, más fuerte y cálida. Mientras María escuchaba a Mara, entendió que no estaba sola. Su vida había estado llena de obstáculos y dolor, pero ahora había alguien que creía en ella, que reconocía su valor y estaba dispuesto a ayudarla a recuperar lo que era suyo por derecho. La idea de luchar por su propia tierra, por su libertad y por un futuro que ella misma pudiera construir, comenzó a darle fuerzas. Por primera vez, no se sentía atrapada por la injusticia, sino capaz de enfrentarla, con inteligencia, con paciencia y con la seguridad de que merecía más que la opresión que había vivido. Este encuentro marcaría un antes y un después en la vida de María, un momento en que la posibilidad de cambio dejó de ser un sueño distante para convertirse en un camino concreto que podía seguir, paso a paso. Después del encuentro con Mara, la vida de María empezó a cambiar, aunque lentamente. La idea de recuperar su tierra y construir su futuro propio le daba un propósito que nunca había sentido. Durante años había trabajado en los campos, y ese conocimiento, que antes parecía solo una obligación impuesta, ahora se convirtió en su mayor fortaleza. María sabía cómo plantar, cuidar y cosechar. Sabía cuáles eran los momentos precisos para regar, cómo proteger las plantas de plagas y cómo aprovechar cada recurso que tenía a su disposición. Sus manos, endurecidas por el trabajo, eran también sus herramientas más valiosas, y su paciencia, una cualidad que la vida le había enseñado a la fuerza, se convirtió en su mayor aliada. Con la ayuda de Mara, María comenzó el proceso legal para reclamar su parte de la tierra. Fue un camino difícil, documentos, pruebas y la resistencia de sus propios tíos que no querían ceder ni un pedazo. Pero María no estaba sola. Mara estaba allí, y también su primo, un oficial de policía, quien se aseguró de que la justicia siguiera su curso. Día tras día, María enfrentó su miedo y su pasado, recordando los años de trabajo forzado, las noches de hambre y la soledad que había sentido, y convirtió todo eso en determinación. Cada recuerdo doloroso se transformó en motivación para luchar por algo más grande, su dignidad y su independencia. Finalmente, María obtuvo su tierra. Fue un momento de triunfo silencioso pero profundo. No había celebraciones ruidosas, solo un corazón que latía con fuerza y ojos que brillaban por primera vez con verdadera esperanza. Sabía que esto era solo el comienzo. Su conocimiento en agricultura le permitió planificar cultivos, aprovechar la tierra de manera sostenible y pensar en formas innovadoras de generar ingresos. Comenzó a cultivar tanto alimentos básicos como plantas medicinales y hierbas, productos que eran demandados en su comunidad y que, gracias a su dedicación, crecían con abundancia. Cada semilla que plantaba no solo era un paso hacia la seguridad financiera, sino también una reconstrucción de su vida, de su autoestima y de su libertad. María aprendió a valorar cada pequeño logro. Los primeros frutos de su trabajo fueron modestos, pero para ella eran gigantescos. Cada venta de hierbas, cada cosecha exitosa, cada cliente satisfecho le recordaba que su esfuerzo tenía un propósito. Por primera vez, no trabajaba para alguien más, no trabajaba para sobrevivir, sino para crear algo propio, para construir su futuro con sus manos. La independencia que siempre había soñado ahora comenzaba a tomar forma, y con cada día que pasaba, su confianza crecía. La niña que había sufrido, que había aprendido a callar y a soportar, estaba renaciendo como una mujer fuerte, capaz y decidida. El apoyo de Mara fue constante.
Juntas analizaron estrategias, buscaron formas de comercializar los productos de María y de expandir su negocio. María se convirtió en una experta en combinar tradición y modernidad, aplicaba técnicas de cultivo innovadoras, pero también respetaba los métodos que había aprendido desde niña. Esto no solo mejoraba la calidad de sus productos, sino que también fortalecía su reputación en la comunidad. Poco a poco, las personas comenzaron a verla con respeto, no como la niña débil que había trabajado sin descanso bajo el yugo de sus tíos, sino como una mujer que había superado obstáculos imposibles y que ahora podía enseñar, inspirar y liderar. Lo más importante es que María descubrió que su pasado no definía su futuro, sino que le daba la fuerza para construirlo. Cada desafío, cada injusticia, cada lágrima y cada golpe sufrido le habían enseñado paciencia, resiliencia y creatividad. La vida le había dado una lección dolorosa, pero ella la transformó en conocimiento y sabiduría. Su historia se convirtió en ejemplo para otros, mostrando que incluso aquellos que parecen atrapados en la adversidad pueden cambiar su destino cuando combinan habilidad, determinación y apoyo de personas que creen en ellos. Con el tiempo, María comenzó a perfeccionar sus habilidades agrícolas. Cada semilla que plantaba era un acto de esperanza, cada cosecha un recordatorio de que su esfuerzo podía transformar su vida. No solo cultivaba alimentos, también experimentaba con plantas medicinales y hierbas especiales que aprendió a cuidar con amor y dedicación. Su tierra se convirtió en un pequeño oasis, un lugar donde la paciencia y el conocimiento daban frutos no solo literales, sino también simbólicos. La comunidad comenzó a notar su trabajo, y con respeto y admiración, algunos vecinos se acercaban a pedirle consejos o productos. María, que durante años había sido invisible, finalmente comenzaba a ser vista. Pero la verdadera transformación no solo estaba en la tierra. María cambió internamente. Aquella niña que había aceptado el abuso y la injusticia como parte de su vida, empezó a entender que merecía respeto y oportunidades. Su confianza creció, y con ello, también su ambición de construir un futuro propio. Cada mañana, al salir al campo, recordaba su infancia, los años de trabajo forzado y los momentos de hambre y soledad. Esos recuerdos ya no la debilitaban, los utilizaba como combustible para su determinación. Aprendió que la resiliencia no significa aceptar la injusticia, sino utilizar el dolor como fuerza para cambiar la propia vida. Mara continuaba siendo su apoyo constante. Juntas discutían estrategias, exploraban mercados y analizaban qué productos podían generar mejores ingresos. María comprendió que su habilidad en agricultura no solo era una forma de sobrevivir, sino también un negocio rentable. Con cada venta, su independencia crecía. Su reputación comenzó a extenderse más allá de su comunidad. Personas de pueblos cercanos venían a comprar sus productos, reconociendo la calidad y el cuidado que ponía en cada cultivo. Por primera vez, María sentía que estaba construyendo algo que era completamente suyo, algo que le daba dignidad y libertad. El proceso no fue fácil. Hubo días de fracaso, de cosechas que no rendían lo esperado, de clientes difíciles y de cansancio físico extremo. Pero María había aprendido a ser paciente y persistente. Cada error era una lección, cada dificultad una oportunidad para mejorar. Ella entendía que el éxito no era inmediato, sino el resultado de años de esfuerzo, constancia y aprendizaje. Esa mentalidad la diferenció, y poco a poco su negocio comenzó a prosperar. La mujer que había sido una niña invisible, explotada y silenciada, ahora comenzaba a ser reconocida como una líder en su campo. Más allá del éxito financiero, lo más importante para María era el cambio en su vida personal. Ya no vivía con miedo ni resignación. Su corazón, antes lleno de tristeza y desconfianza, ahora estaba abierto a nuevas posibilidades. Aprendió que merecía vivir con dignidad y que podía alcanzar independencia gracias a su esfuerzo y habilidades. Cada logro,
por pequeño que fuera, se sentía como una victoria sobre su pasado. Y aunque las cicatrices de la infancia seguían presentes, eran también recordatorios de su fortaleza, de su capacidad para superar cualquier adversidad y transformar el dolor en crecimiento personal. María se convirtió en un ejemplo vivo de resiliencia y empoderamiento. Su historia inspiraba a otros, especialmente a mujeres y jóvenes de su comunidad, a luchar por sus derechos, a no conformarse con la injusticia y a creer en sus propias habilidades. María entendió que su vida no se trataba solo de sobrevivir, sino de prosperar y de ser un faro de esperanza para quienes enfrentan dificultades similares. La injusticia que había sufrido ya no definía su presente, en cambio, su conocimiento, dedicación y visión para el futuro eran los cimientos de su éxito. A medida que pasaban los meses, la pequeña granja de María floreció. Sus cultivos eran abundantes, sus productos valorados, y su negocio crecía. Pero más allá de la riqueza material, lo que realmente le daba satisfacción era la sensación de libertad, poder decidir por sí misma, tomar sus propias decisiones y vivir sin depender del abuso o la opresión de otros. Finalmente comprendió que el verdadero poder no estaba solo en el dinero, sino en la capacidad de crear una vida digna, independiente y llena de propósito. Con su negocio floreciente y su independencia asegurada, María comenzó a mirar más allá de su propia vida. Recordaba su infancia marcada por la injusticia, los días interminables de trabajo forzado y las noches de soledad y hambre. Aquella niña que había aprendido a aceptar el abuso, ahora podía transformar esa experiencia en algo positivo, ayudar a otros que enfrentaban circunstancias similares. Su corazón, lleno de empatía, la llevó a pensar en cómo podía retribuir a la comunidad que, aunque no siempre la apoyó, ahora estaba a su alrededor observando su esfuerzo y dedicación. María decidió usar su conocimiento en agricultura no solo para prosperar económicamente, sino también para enseñar a otras mujeres y jóvenes que la vida podía ser diferente si se tenían habilidades y determinación. Abrió pequeños talleres y compartió sus técnicas de cultivo, su experiencia en cultivos orgánicos y la manera de administrar los recursos de manera eficiente. Cada persona que aprendía con ella no solo adquiría conocimientos prácticos, sino también una lección de resiliencia, que incluso desde la adversidad más profunda se puede construir algo sólido y duradero. La gratitud de quienes la escuchaban y aprendían la llenaba de satisfacción y reforzaba su propósito. Pero el cambio más profundo ocurrió en María misma. Ya no era solo la niña que había sufrido injusticia y miedo. Se había convertido en una mujer segura, capaz de tomar decisiones importantes, de valorar su tiempo y esfuerzo, y de mirar hacia el futuro con optimismo. Cada éxito en la granja, cada venta, cada cliente satisfecho era una prueba tangible de que su vida podía ser distinta, que la dedicación y el talento no se desperdician. María entendió que la libertad no se mide solo en bienes materiales, sino en la capacidad de vivir de acuerdo con los propios valores y habilidades, sin miedo ni opresión. Su relación con Mara también evolucionó. La amiga de la infancia que había llegado como un apoyo inesperado se convirtió en socia y confidente. Juntas planeaban nuevas estrategias para mejorar los cultivos, diversificar los productos y expandir el negocio. María comprendió que el éxito no solo se alcanza con esfuerzo individual, sino también con colaboración, confianza y relaciones basadas en respeto y apoyo mutuo. Cada logro era un recordatorio de que había salido de la oscuridad gracias a su valentía y a quienes creyeron en ella. Un día, mientras caminaba entre sus cultivos, María reflexionó sobre todo lo que había vivido. Recordó los días en que trabajaba bajo el sol, con las manos heridas y el estómago vacío. Recordó los golpes y los castigos de sus tíos, y cómo aprendió a sobrevivir en silencio. Pero también recordó la chispa de esperanza que nunca se apagó, la pequeña luz que la llevó a creer que podía existir algo mejor.
Esa memoria la fortaleció y la llenó de gratitud, no solo por haber superado el dolor, sino por haber encontrado la manera de transformar su sufrimiento en fuerza y en conocimiento que ahora podía compartir con otros. María entendió que cada experiencia, incluso las más dolorosas, había sido una lección. Su infancia le enseñó resistencia, su juventud le enseñó paciencia y su adultez le enseñó que el verdadero poder reside en la combinación de habilidad, determinación y propósito. Hoy, su nombre comenzaba a ser conocido no solo por la calidad de sus productos agrícolas, sino por la historia que llevaba consigo, la historia de una niña que sufrió injusticias, pero que nunca perdió la esperanza y que finalmente logró construir una vida de respeto, independencia y éxito. Al final del día, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y la brisa acariciaba sus cultivos, María se permitía un momento de calma. Podía sentir en cada planta, en cada fruto, el reflejo de su esfuerzo y dedicación. Cada éxito era un testimonio de que, aunque la vida puede ser dura y la injusticia puede parecer invencible, siempre hay un camino hacia la dignidad y la libertad si uno tiene la paciencia de sembrar, cuidar y perseverar. Y así, María no solo construyó un negocio, sino también un legado de esperanza, resiliencia y motivación para todos aquellos que enfrentan la adversidad. Con los años, María se consolidó como una mujer fuerte, independiente y respetada. Su granja y su negocio agrícola habían crecido, y con ello su confianza y autoestima. Cada logro no solo era un triunfo económico, sino también un símbolo de su resiliencia y capacidad para superar la adversidad. La niña que una vez había sufrido hambre, golpes y soledad, ahora se convertía en un ejemplo para su comunidad, la prueba viviente de que la perseverancia, la habilidad y la fe en uno mismo pueden transformar cualquier vida. María nunca olvidó su infancia. Cada día de trabajo, cada recuerdo de injusticia, cada sacrificio soportado, le enseñó lecciones que ningún libro podía ofrecer. Aprendió que el dolor y la adversidad pueden ser la base sobre la que se construye la fortaleza. Y lo más importante, aprendió que la esperanza, aunque pequeña y tenue, puede mantenerse viva incluso en los peores momentos, guiando a las personas hacia nuevas oportunidades y cambios significativos. Con el tiempo, María decidió expandir su influencia más allá de su granja. Comenzó a capacitar a otras mujeres jóvenes en técnicas agrícolas, manejo sostenible de recursos y emprendimiento. Les enseñaba no solo a cultivar la tierra, sino también a cultivar su autoestima y confianza. María comprendió que su misión no era solo su éxito personal, sino inspirar y empoderar a otros. Cada mujer que aprendía con ella, cada joven que encontraba esperanza y propósito gracias a su ejemplo, era un recordatorio de que su vida tenía un significado aún mayor. El impacto de María trascendió la agricultura. Su historia comenzó a ser conocida en comunidades cercanas y pronto se convirtió en un referente de motivación. Su mensaje era claro: no importa cuán oscuro haya sido el pasado, cada persona tiene el poder de transformar su vida con habilidad, esfuerzo y apoyo correcto. La justicia que no se recibió en la infancia, la falta de oportunidades y los abusos, fueron transformados en una fuente de aprendizaje, fuerza y éxito. María había demostrado que incluso las circunstancias más difíciles pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y realización personal. Finalmente, María alcanzó la independencia financiera y emocional. Ya no vivía bajo la sombra de nadie, y su trabajo y dedicación le habían otorgado respeto, seguridad y libertad. Su vida era la prueba de que la combinación de talento, paciencia, esfuerzo constante y la disposición de recibir ayuda de quienes creen en ti, puede cambiar el destino de cualquier persona. La historia de María dejó un mensaje poderoso para todos: nunca subestimes el valor de tus habilidades, tu resiliencia y tu esperanza, porque incluso en los lugares más oscuros, la luz puede abrir camino y permitirte florecer. El legado de María no era solo su éxito económico, sino la inspiración que brindaba a todos los que la conocían.
Su vida mostraba que cada persona tiene un potencial único, que puede ser descubierto y desarrollado incluso en medio del dolor. Que la perseverancia y la dedicación, combinadas con el apoyo correcto y la visión de un futuro mejor, pueden transformar el sufrimiento en oportunidad y la adversidad en triunfo. Y sobre todo, que la esperanza y la fe en uno mismo son herramientas poderosas que pueden cambiar la vida para siempre. María se convirtió en la prueba viviente de que el talento y la habilidad, cuando se combinan con esfuerzo, paciencia y visión, pueden superar cualquier obstáculo. Su historia inspira a creer en uno mismo, a no rendirse ante la injusticia y a cultivar no solo la tierra, sino también la fuerza interior, la dignidad y la independencia. Y así, la niña que una vez sufrió en silencio, se transformó en una mujer que no solo había reconstruido su vida, sino que también iluminaba el camino para otros, mostrando que la esperanza, la habilidad y la determinación siempre encuentran la manera de florecer. A pesar de todas las dificultades que María enfrentó desde su infancia, el abandono, el trabajo forzado y la falta de reconocimiento, nunca perdió la esperanza. Su perseverancia, su paciencia y su dedicación la llevaron a redescubrir su propio valor y a transformar su vida. Gracias a sus habilidades en agricultura y su esfuerzo constante, María logró no solo recuperar lo que le pertenecía, sino también construir un camino hacia la independencia y el respeto en su comunidad. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la resiliencia y la fe en uno mismo pueden abrir nuevas puertas. Cada pequeña acción, cada momento de aprendizaje y cada sacrificio pueden convertirse en los cimientos de un futuro mejor. La vida de María enseña que el verdadero éxito no depende únicamente de la suerte, sino del compromiso, la valentía y la capacidad de actuar con inteligencia y corazón. El mensaje final es claro: aunque la vida nos presente injusticias y obstáculos, nunca dejemos de creer en nosotros mismos, en nuestras habilidades y en la fuerza de la esperanza. Como María, cada persona tiene dentro de sí la chispa necesaria para superar cualquier adversidad y crear un destino lleno de propósito, gratitud y éxito.